Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Prosiguiendo con la lectura del Camino fácil y rápido para hablar eficazmente, continuamos con el capítulo número 11, que lleva como título Pronunciando el discurso. ¿Puede usted creerlo? Existen solo cuatro medios y solamente cuatro mediante los cuales nos ponemos en contacto con el mundo. Somos valorados y clasificados por esos cuatro contactos: lo que hacemos, lo que parecemos, lo que decimos y cómo lo decimos. Cuando comencé a impartir mis clases, empleaba gran parte del tiempo en ejercicios vocales para que la voz adquiriera mayor sonoridad, para conseguir mayor extensión entre las pausas, para mejorar la agilidad de las inflexiones. Pero esto no duró mucho tiempo. Comencé a darme cuenta de la extremada futilidad de enseñar a personas adultas a proyectar sonidos sobre los senos superiores y a formar vocales líquidas. Todo esto es muy conveniente para aquellos que puedan dedicar 3 o 4 años a perfeccionarse en el arte de la expresión vocal. Me di cuenta de que mis alumnos tendrían que arreglarse con las condiciones vocales con las que habían nacido. Descubrí con el tiempo y la energía desperdiciados anteriormente para enseñar a los alumnos a respirar diafragmáticamente podrían ser empleados para los objetivos más importantes de nivelarlos, sus emisiones y de la resistencia general expresarse con soltura. Advertí que de esa manera podría alcanzar rápidamente resultados positivos, resultados verdaderamente sorprendentes. Agradezco a Dios que me diera el buen tino de obrar como lo hice. El primer paso: rompa el caparazón de la timidez. En mi curso se dedican varias secciones a liberar a los adultos de sus fuertes tensiones. Caigo literalmente de rodillas para implorar a los miembros de mi clase que salgan de su caparazón, que descubran por sí mismos que el mundo los tratará cordialmente y les dará su bienvenida cuando lo hagan. Cuesta algo hacerlo, lo admito, pero vale la pena. Como dice el mariscal Foch sobre el arte de la guerra, es bastante simple en su concepción, pero desgraciadamente bastante complicada en su ejecución. El mayor tropiezo, por supuesto, es la rigidez, no solo en el orden físico, sino también en el orden mental. No es fácil ser natural ante un auditorio. Los actores lo saben. En su niñez, digamos a los 4 años, usted podría haber subido a un escenario y haber hablado, probablemente con toda naturalidad, ante un auditorio. Pero cuando uno tiene 24 o 44 años, ¿qué sucede si sube a un estrado y comienza a hablar? ¿Conserva aún esa naturalidad inconsciente que poseía a los 4 años? Es imposible, pero puede apostarse 1 contra 100 a quien usted se pondrá tieso y hablará de un modo altisonante y mecánico y se meterá en su caparazón como una tortuga. El problema de enseñar o de adiestrar a las personas adultas en el modo de expresarse no consiste en agregar características adicionales, consiste más bien en remover los obstáculos, en lograr que se expresen con la misma naturalidad con la que lo harían si alguien fuera a hacerlo rodar por el suelo. Cientos de veces he detenido a oradores en medio de su discurso y les he implorado que hablasen como un ser humano. Cientos de noches he regresado a mi casa con la mente fatigada, con los nervios agotados, después de haber intentado enseñar a mis alumnos a expresarse naturalmente. No, créame, no es tan fácil como parece. En una de las secciones de mi curso solicité a la clase que representara algunos fragmentos del diálogo, varios de ellos en dialecto.
Les pedí que se abandonaran a sí mismos en los episodios teatrales. Cuando lo hicieron, descubrieron con asombro que, aunque había estado fingiendo, en ningún momento se habían sentido mal. La clase también quedó impresionada ante la habilidad escénica desplegada por alguno de sus miembros. Lo que quería probar es lo siguiente: cuando uno ha llegado a actuar así frente a un grupo, probablemente no retrocederá en el momento en que tenga que expresar sus opiniones con las palabras cotidianas, ya sea ante individuos o ante grupos de gente. El súbito sentimiento de libertad que se experimenta es parecido al que se debe sentir un pájaro al remontar vuelo después de haber estado encerrado en una jaula. Puede verse cuál es el motivo de que la gente se congregue en los cines y teatros. Allí ven a sus semejantes actuar con muy poco o con ninguna inhibición. Allí ven a la gente expresar sus emociones con la máxima sinceridad. El segundo paso: no trate de imitar a otros, sea usted mismo. Todos admiramos a los oradores que pueden dramatizar su discurso, que no tienen miedo a expresarse, que no temen emplear el único, particular e ingenioso medio de decir lo que tienen que decir al auditorio. Poco después del fin de la Primera Guerra Mundial, me encontré en Londres con dos hermanos, Sir Ross y Sir Kate Smith. Acababan de efectuar el primer vuelo en avión desde Londres a Australia para ganar el premio de los $50.000 ofrecidos por el gobierno australiano. Su hazaña causó gran sensación en todo el Imperio Británico y habían sido condecorados por el rey. El capitán Hurley, un conocido fotógrafo artístico, había volado con ellos para filmar durante una parte del viaje. Los ayudé entonces a preparar una disertación ilustrada sobre el vuelo y los adiestré en forma de expresarse convenientemente. Presentaron su conferencia 2 veces al día durante 4 meses en la Sala Filarmónica de Londres. Uno hablaba por la tarde y el otro por la noche. Habían tenido exactamente las mismas experiencias. Habían volado juntos, uno al lado del otro, en su viaje alrededor del medio mundo, y pronunciaban el mismo discurso, casi palabra por palabra. Sin embargo, por alguna razón, no parecía de ningún modo que se tratara del mismo discurso. Junto a las meras palabras hay algo que gravita en un discurso. Es el tono especial con el que se pronuncia. No importa tanto lo que uno dice, sino la forma en que lo dice. Brulov, el gran pintor ruso, corrigió una vez el ejercicio de un alumno. El estudiante pareció asombrarse ante el dibujo modificado y exclamó: «Como apenas le ha dado un pequeño toque, y esto es algo completamente distinto». Brulov respondió: «El arte comienza en los pequeños toques. Esto es tan válido para hablar en público como para la pintura. Lo mismo sucede en lo tocante a las palabras. Según un antiguo dicho del Parlamento inglés, todo depende de la manera en que uno habla y no del asunto sobre el cual está hablando. Quintiliano lo dijo hace ya mucho tiempo, cuando Inglaterra era una de las distantes colonias de Roma. Todos los forts son exactamente iguales, acostumbran a decir sus fabricantes, pero no existen dos personas idénticas. Cada nueva vida es algo nuevo bajo la luz del sol. Nunca antes ha existido otra igual, y nunca existirá después. Una persona joven tendría que pensar eso de sí mismo. Tendría que buscar la chispa de individualidad que lo diferencia de otros y desarrollar individualidad en todo lo que sea de valor para él. La sociedad y las escuelas pueden tratar de despojarlo de ella. Tienden a ponernos a todos dentro de un mismo molde, pero no permita que se apague esa chispa, que es el único título que realmente posee importancia para usted.
Todo ello es doblemente cierto en lo que se refiere a hablar eficazmente. No existe en el mundo otro ser humano como usted. Cientos de millones de personas tienen dos ojos, una nariz y una boca, pero ninguna de ellas es idéntica a usted. Ninguna posee sus mismos rasgos, ni sus mismas actitudes, ni su misma forma de pensar. Muy pocas hablarán y se expresarán como usted lo hace cuando está hablando naturalmente. En otras palabras, usted posee una individualidad. Como orador, su más preciada posesión. Férrese a ella, foméntela, desarróllela. Es la chispa que pondrá fuerza y sinceridad en sus palabras. Es el único título que realmente posee importancia para usted. Por favor, se lo ruego. No intente introducirse a las fuerzas en un molde y perder así sus características distintas. El tercer paso. Converse con su auditorio. Permítame ofrecerle una ilustración que es un ejemplo típico de cómo hablan miles de personas. En una ocasión tuve que hacer un alto en Murren, un refugio veraniego situado en los Alpes suizos. Residí en un hotel administrado por una compañía londinense que por lo general enviaba desde Inglaterra los conferenciantes cada semana para que hablaran ante los huéspedes. Uno de ellos fue una conocida novelista inglesa. Su tema, el futuro de la novela, admitió que no había seleccionado el tema por sí misma, y el resultado era que no tenía nada que decir sobre el asunto, nada que tuviera interés y que valiera la pena expresar. Había tomado apresuradamente algunos apuntes sumamente vagos y se puso de pie ante el auditorio, ignorando a sus oyentes, sin mirarlos siquiera, atisbando de cuando en cuando por encima de sus cabezas, mirando unas veces las notas, otras el suelo. Sus palabras caían en el vacío original, su mirada estaba perdida en la lejanía y también el timbre de su voz. Este no es, de ninguna manera, el modo de pronunciar un discurso. Es un soliloquio. No tiene sentimiento de comunicación. Y ahí está la esencia del buen discurso, en el sentimiento de la comunicación. El auditorio debe sentir la presencia del mensaje que surge directamente de la mente y el corazón del orador, y que se dirige a las mentes y los corazones de sus oyentes. Un discurso tal como el que acabo de describir podría haber sido pronunciado igualmente en las arenosas y áridas vastedades del desierto de Gobi. En efecto, parecía pronunciado en un paraje semejante, no ante seres humanos. Una enorme cantidad de disparates y frases sin sentido han sido escritas sobre el modo de expresarse. Se le ha dado un carácter misterioso, con apariencia de reglas y de ritos. La anticuada declamación ha dado lugar, con frecuencia, a formas ridículas de expresarse. El hombre de negocios, en la biblioteca o la librería, ha encontrado volúmenes sobre oratoria que resultaron completamente inútiles, a pesar del progreso en otros sentidos. Hoy en día, en casi todos los estados de la Unión, los escolares se ven obligados a recitar la aparatosa oratoria de los oradores, algo tan pasado de moda como las plumas de ave para escribir. Una escuela de oratoria totalmente nueva ha surgido a partir de la segunda década de este siglo, estrechamente unida al espíritu de la época. Es tan moderna y práctica como el automóvil, tan directa como el telegrama, tan comercial como un aviso publicitario. Los arrebatos verbales que en otro tiempo estuvieron en boga no serían tolerados por el público de nuestros días. Un auditorio moderno ya está compuesto de 15 personas en una reunión de negocios o de 1 millar dentro de un pabellón, quiere
que el orador se exprese tan directamente como lo haría en una charla, y de la misma manera en que conversaría con uno de ellos en particular. De la misma manera, pero con mayor fuerza y energía. Para parecer natural, el orador tiene que emplear mucha energía cuando habla ante 40 personas, cuando habla ante una. Del mismo modo que una estatua situada en la parte superior de un edificio debe tener grandes dimensiones para que parezca de tamaño natural al que se observa desde la calle. Al finalizar una de las conferencias de Mark Twain en un campo minero de Nevada, un viejo explorador se aproximó a Mel y le preguntó si esa era su manera natural de expresarse. Eso es lo que pretende de usted su auditorio, su manera natural de expresarse, pero un poco acentuada. La práctica es el único medio de adquirir destreza para acentuar su naturalidad. Y si mientras está practicando descubre que sus palabras son altisonantes, haga una pausa y dígase a sí mismo severamente, un momento, ¿qué es lo que no marcha? Despierta, habla como un ser humano. Entonces escoja mentalmente a un miembro del auditorio, alguien que está en las últimas filas o las personas menos atentas que puede encontrar y hable con ella, converse con esa persona. Imagine que le ha hecho una pregunta y que usted tiene que responder, y que usted es el único que puede responderle. Si esa persona estuviera de pie dirigiéndole la palabra y usted le contestara, este proceso, de manera inmediata, es inevitable. Haría que sus palabras fueran más naturales y directas, que tuviera el tono de una conversación. Por lo tanto, imagínese que es eso, precisamente lo que sucede. En efecto, usted puede hacer preguntas y contestarlas usted mismo. Por ejemplo, en medio de su discurso puede decir, y ustedes me preguntan, ¿cómo puedo probar mi afirmación? Tengo las pruebas necesarias y son estas. Entonces proceda a responder a su pregunta. Esta clase de procedimientos puede realizarse con toda naturalidad. Romperán la monotonía del discurso, lo harán directo, agradable y le dará un tono de una conversación. Hable en la Cámara de Comercio como si lo hiciera con Juan Pérez. Después de todo, ¿qué es una reunión en la Cámara de Comercio, sino una colección de Juanes Pérez? Los métodos que se emplean al tratar con esos hombres individualmente, ¿no tendrán acaso el mismo éxito cuando los empleamos para tratarlos en forma colectiva? En las primeras páginas de este capítulo se describió el modo de expresarse de cierto novelista. En el mismo salón en que ella había hablado, pocas noches más tarde, tuve el placer de escuchar a Sir Oliver Lodge. Su tema era Átomos y mundos. Sir Oliver había dedicado más de medio siglo a pensar y estudiar, experimentar e investigar tales cuestiones. Había algo que formaba parte esencial de su corazón, su mente y su vida, algo que tenía mucho deseo de expresar. Olvidó que estaba tratando de pronunciar un discurso. Esa era la menor de sus preocupaciones. Solo le interesaba hablarnos sobre los átomos, hablarnos correctamente, con lucidez y sentimiento. Trataba sinceramente de hacernos ver lo que él veía, de hacernos sentir lo mismo que él sentía. ¿Cuál fue el resultado? Pronunció un discurso extraordinario, un discurso que poseía fuerza y encanto. Nos produjo una profunda impresión. Su habilidad como orador era poco común, pero estoy seguro de que él mismo no se consideraba como tal. Estoy seguro de que pocas personas que lo hayan escuchado alguna vez piensen en él como un orador profesional. Si usted habla en público de tal modo que la gente que le escucha pueda pensar que lo han adiestrado para hacerlo,
no será ningún dechado para su instructor, en especial si se trata de uno de los instructores que dictan mis cursos. El deseo de su instructor es que usted se exprese con tal naturalidad que su auditorio nunca pueda soñar que lo han adiestrado formalmente. Una buena ventana no atrae la atención, simplemente permite la entrada de la luz. Un buen orador es así, muestra tanta naturalidad que sus oyentes nunca reparan en su manera de hablar, solo tienen conciencia del mensaje del discurso. Cuarto paso: ponga el corazón en sus charlas. Sinceramente, entusiasmo y una profunda fe le serán también de gran ayuda. Cuando un hombre se encuentra bajo la influencia de sus sentimientos, su ser real sale a la superficie, los obstáculos son derribados. El fuego de sus emociones ha quemado todas las barreras. Actúa espontáneamente, habla espontáneamente, tiene naturalidad. Al fin y al cabo, aun en lo que se refiere al modo de expresarse, vuelve a aparecer de una vez más lo que ha sido ya señalado especialmente una y otra vez en las páginas de este libro. Ponga el corazón en sus charlas. Nunca olvidaré, decía el Dean Brown, en sus conferencias doctrinales pronunciadas en la Universidad de Yale, la descripción que me ofreció un amigo sobre un oficio religioso al que asistió una vez en la ciudad de Londres. El predicador era George MacDonald. Leí esa mañana como ejemplo en las Escrituras el 11º capítulo de Hebreos. Cuando llegó el momento del sermón dijo lo siguiente: todos han escuchado lo que acabo de leer sobre la fe de estos hombres. No trataré de decirles en qué consiste la fe. Hay profesores de teología que podrían hacerlo mucho mejor que yo. Yo no estoy aquí para ayudarles a creer. Luego siguió con una expresión tan simple, tan sentida y sublime de su propia fe en aquella realidad que son externas, que hizo surgir la fe en las mentes y corazones de todos los que escuchaban. Su corazón estaba en su labor y su manera de expresarse era eficaz porque se apoyaba en la genuina belleza de su propia vida interior. Su corazón estaba en su labor. Ese es el secreto. Sin embargo, sé que una advertencia como esta no tiene mayor efecto. Parece una idea vaga, indefinida. Las personas, por lo general, quieren reglas bien comprobadas, algo definido, algo que puedan palpar, reglas tan precisas como las necesarias para conducir un coche. Esto es lo que quiere la gente. Esto es lo que yo querría ofrecerle. Sería fácil para ella y fácil para mí. No existen tales reglas, pero tienes un pequeño defecto. No son de ninguna utilidad. Despojan al orador de toda su naturalidad y espontaneidad. Sus palabras pierden vida y sustancia. Lo sé, en mi juventud me hicieron gastar gran parte de mis energías. No aparecerán en estas páginas, pues, como observa Josh Billings, es uno de los momentos más brillantes. No hace ninguna falta conocer tantas cosas que no son ciertas. Edmund Burke redactó discursos tan excepcionales en su estructura lógica y en su composición que aún hoy en día son estudiados como modelos clásicos de oratoria. No obstante, Burke como orador fue un fracaso notorio. No tuvo capacidad necesaria para transmitir sus joyas oratorias, para dotarlas de interés y vigor. Por eso lo llamaban la campanada de la comida. En la Cámara de los Comunes, cuando se levantaba para hablar, los otros miembros tosían y se excusaban, se disponían a dormir o salían en tropel. Usted puede arrojar una bala forrada de acero con todas sus fuerzas contra un hombre, y acaso ni siquiera deje una marca sobre su ropa, pero ponga pólvora
tras una vela de cebo y podrá dispararla a través de una tabla de pino. Muchos discursos hechos con pólvora tras una vela de cebo causan más impresión, lamento decirlo, que un discurso forrado de acero sin fuerza ni entusiasmo que lo empuje. El quinto paso a utilizar: practique haciendo su voz fuerte y flexible. Cuando estamos comunicando realmente nuestras ideas a nuestros oyentes, empleamos numerosos elementos físicos y vocales. Encogemos los hombros, movemos los brazos, fruncimos el ceño, aumentamos el volumen de la voz, cambiamos el tono y la inflexión y hablamos más fuerte o más despacio, según lo que dicte la ocasión y el asunto. Conviene recordar que estos son efectos y no causas. La variación de las modulaciones se encuentra bajo la directa influencia de nuestro estado mental y emocional. Por ello es tan importante que tengamos un tema bien conocido para hablar, un tema que nos estimule cuando nos hallemos frente a un auditorio. Por esa razón debemos ansiar compartir nuestro conocimiento con el público. Aunque la mayoría de nosotros ama la espontaneidad y la naturalidad de la juventud, a medida que envejecemos, tendemos a adquirir cierta rigidez en nuestras formas de comunicación, ya sea en las palabras o en los gestos. Nos encontramos menos preparados para emplear gestos y ademanes. Difícilmente elevamos o bajamos el tono de nuestra voz. En resumen, perdemos la frescura y la espontaneidad de la verdadera conversación. Podemos adquirir la costumbre de hablar con demasiada lentitud o con excesiva rapidez, y nuestra dicción, a menos que la cuidemos atentamente, tiende a ser áspera y descuidada. Repetidas veces en el curso de este libro se le ha aconsejado que obre con naturalidad, y usted podría suponer que yo, por lo tanto, disculpo la pobreza del lenguaje o la manera monótona de expresarse, dado que son naturales. Por el contrario, digo que debemos ser naturales en lo que se respecta a la expresión de nuestras ideas. Su expresión enérgica y fogosa. Por otra parte, ningún buen orador se puede considerar incapaz de aumentar la riqueza de su vocabulario, su imaginación y su lenguaje, el vigor y la diversidad de sus expresiones. Existen campos en los cuales todo aquel que se haya interesado en su propio progreso procurará perfeccionarse. Es una excelente idea determinar las aptitudes propias en lo que respecta al volumen, variaciones de tono y ritmo de la dicción. Es algo que puede hacerse con la ayuda de una grabadora de cinta. Además, sería conveniente que algunos amigos le ayuden a realizar esa valoración. Si es posible procurarse la opinión de un perito, tanto mejor. Debe recordarse, sin embargo, que la práctica en estos campos no debe ser realizada frente al auditorio. Preocuparse por las técnicas cuando esté frente al público sería fatal para la eficacia de su discurso. Una vez allí, sumérjase en el tema, concentre todo su ser en lograr un impacto mental y emocional sobre su auditorio, y 9 veces de cada 10 hablará con un énfasis y una energía que nunca hubiera adquirido en ningún libro.